Ya está, perfecto. Bien, entonces les voy a platicar un poco de quién soy. Yo tengo 10 años ya de experiencia en el tema de protección de datos personales. Me especializo más en áreas de gobierno, pero también ya en temas privados. Entonces también me gustaría conocerlos a ustedes. A lo largo de estas 2 sesiones, el día de hoy vamos a ver solamente el tema de la conciencia del tema de los datos personales. Delia Catalina Godoy Martínez. No va a venir. Falta. Karen Yuridia Cervantes Loesa. Muchas gracias. Efrenemir Franco Barba. Falta. Marisela Ortiz Montoya. Sí. José Noé Robles Velasco. Falta. Ya viene. Sí, ahorita. Vale. José Francisco Figueroa Sandoval. Falta. Elvira Robles Velasco. Ahí viene ya. ¿Ya viene? Viene con 9. Viene con 9. Jessica López Amaro. Perfecto. Adelante. A ustedes, gracias. Ana Guadalupe Sánchez Vázquez. No ha llegado. No. Sonia Mayari García Aquí, López. ¿cuál baño? Perfecto. Falta. Gracias. Falta. Samuel Aguilera. Falta. Vale. Daniel Torres. Servidor. Gracias. No falta. Roberto Raúl García Estrada. Es un examen. Magdalena Pérez Herrera. Yo no me traigo. Vale. Jonathan Javier Madrigal Orozco. Perfecto. Gracias a ti. Ángel Gabriel Ibarra Ruiz. Perfecto. Gracias a ti. Viridiana Lisset. Perfecto. Andrea Vianey Ortiz Montoya. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Estas carpetas que están aquí van a ser nuestra base para poder demostrar qué es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Vale? Yo sé que a lo mejor a veces son muy arcaicos, yo soy mucho de listitas y mucho de exámenes y demás, pero créanme que es la manera en la que uno puede demostrar si hubo o no un aprendizaje y también de alguna manera yo corroboro que estén poniendo atención en la presentación. ¿Vale? Yo sé que puede ser tedioso este tipo de información, pero créanme que es bien importante. ¿Por qué es bien importante la protección de datos personales? Bueno, número 1, porque podemos agredir o vulnerar a terceros. Después, incumplimiento con la ley, que esto se traduce básicamente a multas y sanciones. Entonces sí es bien importante que pongamos muchísima atención, porque inclusive en nuestro día a día podemos estar nosotros faltando o vulnerando esos derechos y ni siquiera nos damos cuenta. Y recuerden que el desconocimiento de la ley no les exime de su cumplimiento. Entonces sí es bien importante que ustedes tengan en consideración esta premisa, ¿vale? Bien. La presente diapositiva básicamente nos habla de lo que vamos a ver en estas 2 sesiones. Un enfoque integral para la seguridad y la confidencialidad. Bien, vamos comenzando con lo siguiente. Sin ayuda de ChatGPT ni de Google, van a responder el cuestionario que dice 01 a priori, a toda conciencia, sin calificación. Es decir, este no tiene calificación, solamente es para que ustedes vean un antes y un después. Adelante, por favor. ¿Sí? Samuel, claro que sí. Samuel Aguilera, ¿verdad? Aquí lo tienen. Gracias. Efrenemir Franco Barba. Aquí lo tienes. ¿Y tú? Bien. Perfecto. Entonces vamos a contestar este cuestionario a toda conciencia y sin ayuda de internet, por favor. Cabe mencionar que sus calificaciones están protegidas. No va a saber nadie más que ustedes y yo, ¿vale? Ese es el aviso de confidencialidad y les va, por favor. A toda conciencia. Vamos a dar unos 5 minutitos.
Acrónimos. Todas, ¿verdad? Sí, por favor. De la 1 a la 5. Igual, si no saben nada, no se preocupen. Para eso estamos el día de hoy aquí, para aprender. Quien va terminando me avisa. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Gracias. 2 personas que han concluido. 3, 4, perfecto. Muchas gracias. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Ya concluyó? A ver, levanta la mano otra vez que ya concluyó. Perfecto. Vamos un minutito más para seguir con la presentación. Bien, yo espero que ya todo, ¿verdad? Creo que ya. Vale, perfecto. Siguiente actividad. ¿Tienen celular? Ayúdenme a escanear ese código QR los que tengan celular, por favor. Sin darle enviar, o sea, sin darle submit, solamente quiero que lean lo que les aparece, por favor. Lean bien la pregunta, porque lo que vamos a hacer es una lluvia de ideas. Lo que van a hacer es, en 3 palabras, en grandes palabras, contestar la pregunta que ven en ese formulario, por favor. Sin darle submit, todavía no. Pueden ser palabras compuestas, pero yo diría que fuera nada más una sola palabra. Si no pueden ingresar, pueden meterse a la página de menti.com y agregan este código. ¿Ya? Perfecto. Tarda un poquito. ¿Listos? ¿Podemos ver el código? Claro que sí. El código sería ese que está aquí arriba: 71 58 35 78. Ya. Enviado. 10. Perfecto, ya lo enviaste. Perfecto, gracias. ¿Quién más? Voy a enviar. ¿Ya lo enviaste? Enviar la mía. A ver, aquí me parece que van apenas 4 personas. ¿Quién más? 5. ¿Ok? ¿Quién más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ok? Ya están todos, ¿verdad? Perfecto, dice así la diapositiva. En 3 palabras, ¿qué entendemos por dato personal? Bien, lo que acabamos de ver es que ustedes, al momento de estar vaciando la información, la palabra que más se repite o que más ustedes coincidieron en esta lluvia de ideas es la que se va a proyectar siempre al centro y más grande. Todas las que están alrededor son palabras que a lo mejor son aisladas y que ustedes a lo mejor de alguna manera no se identificaron tanto con la media, es decir, con la privacidad. ¿Vale? Ya terminaron todos, ¿verdad?
Perfecto. Ok. Yo preguntaría a la persona que puso veracidad. ¿Quién fue quien puso veracidad? Ok, perfecto. Evidencia superior. Evidencia superior, no. Sí, claro. Perfecto. ¿Por qué elegiste la palabra de veracidad? Si nos puedes explicar un poco. Es porque cuando una persona nos otorga, o nosotros tenemos la información que ellos nos otorga, pues para que esta pueda ser un dato verdaderamente personal, tiene que ser veraz. Correcto. Así es. De hecho, es uno de los principios, muchas felicidades, es uno de los principios de la ley que vamos a ver a continuación. Y de hecho, es una obligación de nosotros, forzosamente, recabar los datos de manera lícita y que sean verídicos, ¿vale? Nosotros no podemos dar de alta pacientes ficticios ni demás que hacen de pronto en otros países, ¿verdad? En otros mundos. Entonces sí es bien importante tener en consideración esa parte. Bien, el tema de la veracidad. Ahora el tema de búsqueda. ¿Quién puso búsqueda? Adelante, por favor. Pues como la palabra lo dice, para buscar a alguien, ¿no? O sea, que es, no sé, nombre o primer apellido y pues de ahí salen los demás datos. Excelente, así es. El tema de la búsqueda sin lugar a dudas se relaciona con dato personal. Te felicito. ¿Por qué? Porque es parte de la estructura. Siempre que nosotros hacemos bases de datos, sin lugar a dudas debe de tener en consideración, sí o sí, datos personales. Y estos datos personales, sin lugar a dudas, te deben de llevar a una búsqueda. Perfecto. ¿Quién más? Hora libre. ¿Alguien que me guste explicar, por favor? ¿Quién? ¿Ningún valiente? Va de nuevo. A ver, ahora entonces, identidad. ¿Quién puso identidad? Creo que hubo muchos que pusieron identidad, ¿verdad? Por eso nos gusta agarradas aisladas. ¿Alguien que me quiera explicar acerca de la identidad o por qué pusieron identidad? ¿No? Sí. Que te identifica como persona, así es. Sí, sin lugar a un dato personal siempre va a tener una identidad, ¿no? De hecho, portamos a la definición justamente de dato personal. Bien. Perfecto, las generalidades. Ojo, siempre que una diapositiva tenga en la parte superior izquierda la palabra pregunta examen, es porque va a venir en el examen. Entonces, si será, les pido que si de por sí ponen mucha atención a la diapositiva, les voy a pedir que en estas pongan más atención, ¿no? Mayor énfasis. Ok, vamos a pedirle apoyo a la compañera. ¿Cuál es tu nombre? Sonia, muchas gracias. ¿Me puedes ayudar en esta diapositiva? Sí. Gracias. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares es la normatividad donde encontraremos los derechos y obligaciones en materia de protección de datos. Así es la ley federal, no ley nacional, nada, es ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares, no en posesión de empresas, no en posesión de sujetos obligados, es en posesión de los particulares, es la que nos va a regir a nosotros en materia de protección de datos personales. Perfecto. Otra pregunta de examen. ¿Qué es un dato personal? Vamos a pedirle apoyo a Alberto, por favor, que nos pueda ayudar a leer la siguiente diapositiva. Datos personales, aquella que puede identificar a una persona directa o indirectamente. El artículo 2, fracción 5 de la Ley Federal de Datos Personales en posesión de los particulares. Así es. Entonces ya quedamos que la ley que nos va a regir es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, y en el artículo 2, fracción quinta, nos dice que un dato personal es aquello que se puede identificar directa o indirectamente. ¿Vale? Importante ese dato. Ahora sí, ejemplos de datos personales. Por ejemplo, mi número telefónico es un dato personal que me identifica. Yo, por ejemplo, si estoy en Telcel o en AT&T, ellos tienen una base de datos donde están identificando
o relacionan que el número fulano de tal está asociado, ¿no? O hay una indexación justamente con mi nombre, el nombre de Saúl Osvaldo Recordado. El nombre de la persona o su sexo, si es hombre o es mujer, también es un ejemplo muy bueno de un dato personal. Las características físicas o inclusive la fotografía que nos toman, también es un dato personal, ¿sí? La CUR, el RFC, ¿qué otros datos se les ocurre que puede ser dato personal? Domicilio. Domicilio es correcto, ¿qué más? Pues correo electrónico. Correo electrónico, pasaporte, es un documento, pero efectivamente son adentro hay datos personales que te identifican a ti, justamente como que dan identidad, ¿no? Como persona. Ok, perfecto. ¿Por qué dice aquí que pueden o no ser confidenciales? ¿Alguien tiene una idea del por qué sí o no pueden ser confidenciales? ¿Ok? ¿Va? ¿Otra ideas? Depende del uso. Por ejemplo, alguna cuenta bancaria pues, son confidenciales. Correcto. Es depende del dato. O sea, hay datos personales, por ejemplo, mi nombre, ¿no? Yo aquí se los acabo de compartir. ¿Por qué? Porque me tengo que identificar, tengo que ingresar a una bitácora, quién ingresó a sus instalaciones. Digamos que por temas de seguridad yo me tengo que identificar, son las reglas del juego. Yo para entrar tengo que identificarme, apersonarme de que yo soy el capacitador y voy a estar aquí. Por lo tanto, mi nombre, si bien es un dato personal, dependerá del contexto si es o no un dato confidencial. Eso es bien importante tenerlo en consideración. Por ejemplo, los servidores públicos, forzosamente, su nombre no es confidencial. ¿Por qué? Porque el gobierno paga una nómina que es con el recurso de todos nosotros y entonces deben de transparentar que, no sé, Jesús Pablo León Navarro, que fulano de tal, ganan tanto. Por lo tanto, su nombre es un dato personal, pero no es confidencial. Por ejemplo, los datos de los policías. Un policía que también es un servidor público en estricto sentido, sí, su nombre sí puede ser un dato justamente confidencial, ¿vale? Por el tema de seguridad. Entonces, correcto, ahí depende del contexto, depende del uso que se va a considerar confidencial o no. Aquí muchos empiezan a confundir, pero es importante mencionar que el dato personal es aquel que te identifica a ti, directa o indirectamente. Y el mejor ejemplo es, ¿han jugado adivina quién? Perfecto. Ese juego básicamente es esto. Es una minería de datos, se le llama así a nivel ciencia, donde tú vas descartando y vas a llegar a la persona por descarte a través de datos personales. ¿Vale? Entonces es bien importante tener en consideración que estos son ejemplos de datos personales. Ahora, para que quede aún más claro de lo que es la información confidencial, ¿me ayudan a leer la diapositiva? Compañera, ¿cuál es su nombre? Karen. Karen, por favor. Información confidencial. La información confidencial contiene datos personales que requieren de protección adicional debido a su naturaleza delicada o al impacto potencial de su divulgación no autorizada. Perfecto. Aquí remarqué justamente esta parte de lo no autorizado. ¿Vale? Influye mucho en el tema confidencial la autorización y el uso que se le vaya a dar a los datos personales. Es bien importante. Entonces, básicamente, la información confidencial es aquella, literal, que contiene datos personales y que requieren protección adicional debido a su naturaleza. Bien, vamos a su carpeta y vamos a revisar esta hoja que está marcada como en marcatextos y que dice el Colegio de Jalisco. Este es el claro ejemplo de que hay información confidencial dentro de este documento. Es decir, adentro de este documento tenemos datos personales. Y la información confidencial será aquella que requiera mayor protección por la delicadeza de la información. O sea, es diferente que, por ejemplo, veamos aquí claramente, es un contrato de prestación de servicios a mi nombre, Saúl Osvaldo Regla Dávila. ¿Por qué está abierto? Porque en este caso, esta institución es de servicio público. Es un OPD a nivel estatal. Y recuerden que les dije que todos los servidores públicos, su nombre no es considerado confidencial.
Entonces, aquí por ejemplo, esta está pública en internet. Aparece mi nombre. ¿Por qué? Porque el colegio debe transparentar que se están gastando tanto dinero en mí por X capacitación. Sí o sí. Ahora, si se fijan, en la segunda de las declaraciones y en la fracción segunda, dice que señala como domicilio particular ubicado en... Es un dato personal, pero ¿qué creen? Adicional, es confidencial. Por ejemplo, si yo dijera que todos los datos personales son confidenciales, yo no hubiera llegado aquí, porque aquí me pasaron un domicilio, y el domicilio es público, no es confidencial. Pero tu domicilio particular como empleado de aquí de este hospital o de Contigo ES, sí es confidencial, es decir, no me lo pueden dar a mí, me pueden dar el domicilio de aquí, que es el público, es un dato personal de la institución o del hospital, pero no es un dato que amerite una confidencialidad. ¿Va quedando un poco claro sí o no el tema? ¿Sí? Si hay dudas, con gusto me van levantando la mano y podemos ir resolviendo cada una de ellas. Ok, en las cláusulas, si se fijan, en la segunda habla ahí de los montos, donde dice transferencia bancaria mediante, y aquí están testando mi banco, o sea, el banco de que yo tengo una cuenta bancaria literada ahí con ellos, ya sea de nómina o ya sea de crédito. Entonces, lo testan, pero también testan la clave interbancaria. ¿Ustedes por qué creen que testen esos datos? ¿O por qué creen que deben estar testados? Mejor dicho. Por seguridad, porque sí son confidenciales. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, ventilo su cuenta bancaria y su banco? ¿Qué pudiera pasar? Correcto, extorsión. ¿Vale? Por eso los datos personales son todos aquellos que identifican a una persona o a alguien, directa o indirectamente. Pero serán confidenciales aquellos que merezcan un mayor grado de secrecía, de confidencialidad, evidentemente la misma palabra lo dice, por la delicadeza de la información. Eso es bien, bien importante, que quede súper claro. ¿Va? Entonces por eso aquí se testa la clave interbancaria y el banco. Bien, vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos cuenta bancaria, clave interbancaria, el banco, el domicilio particular, la escuela. A ver, aquí va un tema y me gusta mucho hacer como mucho énfasis. Ya no se da mucho, pero yo recuerdo que cuando recién se estrenó Facebook, todo el mundo posteaba o publicaba cosas, ¿no? Que estoy aquí, que recogí a mi niño, que el día del Festival de las Madres, que bla, bla, bla. Todo eso que van subiendo en las redes sociales y lo hacen público, están identificando o están ustedes vulnerando el derecho del menor a su privacidad. Todo por quedar bien y por algunos likes, pero ya le estás dando a la gente a entender qué uniforme usa, cuál es su aspecto, inclusive hasta dónde vive, porque hasta fuera de la casa, desde que va saliendo el niño vestido de abeja, ahí va la foto o el video, ¿cierto o no? Van en el carro y hasta se ve la placa del carro y el qué carro tienes y lo vas grabando. Vas a la escuela y todo, y al rato recibes una llamada, ¿no? Ya sabemos que tienes una camioneta, no sé, Cadillac, lana de tal, que vives en tal lado y que tienes un niño así, 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 entonces lo podemos pasar. Son temas delicadísimos. O sea, al final de cuentas ustedes deben de tener, y de hecho una de las grandes objetivos de esta capacitación es generar esa conciencia de que los datos personales no es un juego. ¿Y por qué digo que no es un juego? Porque luego de pronto pasa que es muy dado que dentro de las instituciones o dependencias los chismes de fulanita está aquí, que fulanita está aquí, son datos personales que están siendo ventilados. Ojo, y esto puede ser sancionable. O sea, tengan mucho cuidado también al divulgar información que les llegó a sus manos por X, Y motivo, razón y circunstancia, y que al rato pueden estar en otros pasillos y que de pronto se salga de las manos y que lleguen a otras personas y que causen algún conflicto, ¿vale? El sueldo, o sea, los ingresos que tiene una persona son privados, excepto los que trabajan en el servicio público. ¿Cuánto ganas cada quincena? ¿Cuánto te dan de aguinaldo? Eso sí es público. Para mi gusto, lamentablemente, o afortunadamente porque uno puede observar bien, pero también lamentable porque ya ha pasado muchos casos en los que detectan que hay servidores públicos que ganan
cifras bastante onerosas y al rato los secuestran. ¿Vale? Entonces, es importante nomás tener en consideración esa parte. Bien, antes de comenzar con el tema siguiente, que es el tema de los datos personales sensibles, les voy a compartir un poco como la experiencia que he tenido en relación justamente a los datos confidenciales y cómo estos pueden llegar a transgredir justamente a terceros. Cuando yo trabajaba en algún ayuntamiento, era muy dado, yo era el encargado de transparencia de ahí de esa área, y prácticamente recibíamos muchísimas solicitudes de información, demasiadas, eran como de 80 a 120 al día, cuando bien nos iba eran 40, ¿no? Y festejábamos. ¿Qué es lo que pasa? Que recibimos muchísima información y entre ella nos piden N cantidad de cosas. Por ejemplo, el sueldo de fulano, perfecto, se entrega. Oye, la licencia de perengano, se entrega la licencia de perengano. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nos pedían, por ejemplo, datos de inspectores? Hay un área que se llama inspección y vigilancia. Ellos se encargan de revisar que los bares, que revisar que las estéticas, que revisar que las abarroteras cuenten con su licencia de operación vigente, porque si no hay una multa de por medio. Ok, estas personas que son de inspección y vigilancia son servidores públicos. Entonces un día nos solicitaron de fulano de tal, porque consiguieron su nombre, fulano de tal, necesito saber si tiene vehículos asignados. Yo me iba al área de vehículos y efectivamente el gobierno le daba un vehículo para el uso institucional. ¿Qué placas son? Pues tales placas. ¿Cuál es su horario laboral? Pues somos servidores públicos, debemos de decirle a la gente cuál es nuestro horario. No, pues de tal horario a tal horario, de tal horario a tal horario. ¿Y qué actividades hace? Visita tal colonia y tal colonia. ¿Qué fue lo que pasó? Entregamos esa información. ¿Qué creen? Resulta ser que nos marcan como a los 2-3 días y nos dicen que fue golpeado por una persona de inspección y vigilancia. Contexto, resulta que él multó a un bar, no le gustó al dueño del bar y lo emboscó. Y todo porque, por ser transparente, le decimos todo. O sea, le decimos su horario laboral, qué camioneta utiliza, a qué hora entra. Había solicitudes donde nos pedían chalecos antibalas que utilizan los policías, el calibre, el gruesor que soportan los chalecos antibalas. ¿Se imaginan si damos esa información? O sea, le estoy diciendo prácticamente al ratero o al delincuente, pues utiliza otro calibre, ¿no? Ahora, ¿qué es lo peor de todo? Que a veces no había necesidad de que nos lo pidieran. En todos los gobiernos hay una página de transparencia y hay algo que se llama información fundamental. Ahí se publica una serie de cantidad de cosas que el gobierno está obligado sí o sí a publicar. Entonces, en un artículo se publican las bases de licitaciones y las convocatorias y los resultados y demás, incluyendo el anexo técnico de especificaciones. ¿Qué era lo que pasaba? Que ahí publicaban todo sin testar, es decir, sin ponerle esto que está aquí, en colorcito negro. O sea, no lo hacían. Se les iba por flojera, porque a veces la cantidad en verdad es abrumadora, estamos hablando de hojas de 5,000, 6,000 hojas, contratos con anexos terroríficos, se les iba. Pero ahí decíamos, por ejemplo, si teníamos o no, literal, chalecos antibalas, de cuánta graduación. Tiempo después me tocó colaborar en otra dependencia y un día nos pidieron los horarios de los de seguridad, como los que están aquí abajo. O sea, imagínense, yo obviamente pues los entregué. Contexto, ¿qué pasó anteriormente? Publicaban eso, porque ese servicio se adjudica o se visita y todo es público. Entonces ahí decíamos, teníamos 126 escuelas y ahí decíamos en cuáles escuelas sí íbamos a contratar y en cuáles no íbamos a contratar. Fíjense bien lo delicado. Y luego decíamos si trabajaban de lunes a viernes, si nada más los fines de semana, y lo peor de todo les decíamos si requeríamos servicio de tolete o de arma de fuego, nada de eso.
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos entregando la información y estamos siendo bien robados. Ahora, peor tantito, son 24 por 24. Entonces, imagínate un documento donde yo le diga, o yo publique, o me lo roben, o me hackeen, ¿no? Y haya la información, por ejemplo, de a qué hora es su cambio, que por lo general es a las 8 de la mañana. O sea, si yo soy un delincuente, yo voy a llegar a las 23 horas de servicio, que debe de estar más cansado, evidentemente. Todo esto uno no tiene conciencia hasta que le pasa. Y a mí me pasó en cabeza. Yo ya llevo 10 años en temas de transparencia y me han pasado muchas cosas donde prácticamente hasta demandas hemos llegado porque al final de cuentas se vulnera información, se entrega la información. Un último caso, ¿han visto La Casa de Papel? Es una serie que está en Netflix, si lo han visto. Bueno, para los que no, luego la investigan, pero en términos generales, prácticamente es una banda de delincuentes que va a asaltar un banco, pero lo hacen a través de inteligencia. Una vez nos pidieron, quiero los mapas y todas las licencias de la finca marcada en la Avenida Américas, fulana de tal. X, ¿no? Tú como ciudadano dices, ok, voy a obras públicas, yo como transparencia solicito los mapas, los planos de la finca y los entrego. ¿Qué es lo que pasa? Nos hablaron de sindicatura. Oye, ¿ya diste esa información? No, pues que no lo estoy procesando. Es que si tú entregas esa información, estarías vulnerando un banco. ¿Un banco? Pues resulta que el ciudadano lo pidió nada más, los planos de una finca, pero a veces uno por la pericia no tuvo como el tiempo de indagar en Google de qué finca estamos hablando. Era la finca de un banco. O sea, imagínense si yo doy los planos, o si llegan a saltar un día obras públicas y se llevan datos súper confidenciales. Lo que le estoy diciendo al delincuente, le estoy diciendo dónde hay tabla roca en el banco, dónde hay un número fijo, dónde están los accesos, le estoy dando toda la información confidencial que va a dañar a su institución porque puede ser susceptible de un robo. Imputable desde luego a las personas que entregaron esa información, de manera valiosa o no. Pero al final de cuentas, sí es un tema que quiero que les quede como muy claro, que el tema de la protección de datos es fundamental. No solamente en su trabajo, sino también en su vida diaria. ¿Vale? Hasta aquí, ¿hay alguna duda, comentario, aportación que puedan hacer? No. Sí. Una pregunta, por ejemplo, yo no sé si nos estamos adelantando, pero como banco de sangre, si una autoridad les requiere algún, no sé, cierta información de algún paciente, están obligados a enviarla, y en el supuesto de que sí y existan, no sé, datos, por ejemplo, de tipo de sangre, no sé, algún dato sensible. Más sensible, exacto. No sé si me estoy adelantando, Okay. ¿Tendrían que testarlo? Mira, ¿Tendrían que entregarlo como tal? esa es una muy buena pregunta. Si es una autoridad competente, porque por ejemplo dentro de la ley existen excepciones donde podemos entregar la información, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque a lo mejor están persiguiendo algún delito, alguna investigación. Entonces es imperioso cooperar con la autoridad, de hecho es una obligación nuestra, ¿vale? Pero todo dependerá de quien nos lo pida, ¿no? Por ejemplo, yo donde he trabajado, donde he asesorado, yo siempre les digo, testen esa información. O sea, ¿qué te está pidiendo y para qué te la está pidiendo? Porque aparte de entregar esa información, nos obligaría a avisarle al tercero que estoy compartiendo su información. Entonces, sí es bien delicado. Yo la verdad, depende de quién nos lo esté pidiendo, y a veces es interno, a veces nos lo pide un área aquí mismo, aquí dentro del mismo hospital, y claro que se puede entregar con las debidas medidas de seguridad, es decir, testando los datos. Si tú me estás pidiendo, por ejemplo, y tienes el aspecto frontal, dígamelo por escrito y para qué lo quieres. Que haya siempre una evidencia de para qué lo quieres. Si encuadramos en la ley que es para algo justificado, se puede entregar. Llegamos el escrito, nos abocamos a la ley, a ver, en virtud de este artículo, en virtud de tu petición, te hago entrega de tu información, pero te recuerdo que lo que te estoy compartiendo es confidencial por esto y por aquello, por lo cual tú debes de guardar secrecía. Siempre lo que hacemos nosotros es advertimos en un párrafo al final que lo que te estoy entregando es para la finalidad a la que me estás solicitando, pero no te exime tu responsabilidad tú como receptor de esa información. O sea, yo lo estoy haciendo para cooperar, porque a lo mejor ya lo van a intervenir y se tiene que operar el tema, ¿no? De alguna manera tenemos que entregar
entregar esa información, pero siempre que sea por causa justificada. Siempre, siempre, siempre. Igual ahorita lo vamos a adelantar un poco más cuando lleguemos a la información sensible. Adelante. Por en este caso sería conveniente tener como un formato ya preestablecido en caso de que se llegara a presentar este tipo de situaciones, ¿no? Así es. Sí, ya debe de haber como un formato preestablecido para poder testar información. Inclusive yo soy ahora sí que fan de los manuales, de los procesos, de los protocolos, de los lineamientos para actuar. Es decir, a ver, manual para compartir información a terceros, manual para compartir información dentro de aquí de la empresa. Siempre deben de abocarse justamente a tener esos instrumentos que les van a ayudar como una guía. Porque si no, porque también pasa de que no hay un estándar, es decir, no hay una homologación de procesos. Entonces un día tú entregas la información abierta y al día de mañana alguien la entrega testada y aparte uno, pues habla mal como institución porque no tienen procesos definidos. Dos, te van a hacer preguntas, oye, tu compañero anterior me lo dio abierto. Entonces causa mucho escozor. Lo que sí es importante es institucionalizar las cosas, es decir, poder generar procesos, poder generar manuales, protocolos, lineamientos, políticas internas inclusive, que las pueden ayudar justamente a tener esa certeza. Hay muchas empresas de Estados Unidos que, por ejemplo, tienen manuales para todo, y sobre todo para temas de prevención, desde cuestiones de sismos y demás, pero también para ver qué pasa si una persona se nos desmaya aquí, ¿no? ¿Qué pasa si una persona agarra estas carpetas y sale corriendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A quién le tengo que llamar? ¿A quién tengo que recurrir? Todo eso sí debe de pasar, digo, son instrumentos que evidentemente llevan su tiempo y algún costo, pero que sin lugar a dudas van a terminar ayudándole justamente a ustedes, para que sepan ustedes cómo actuar. Porque a veces la ley, bueno, no a veces, casi siempre la ley es general, nunca te va a decir el qué, cómo, cuándo y dónde. Te dice las vertientes, hay que cumplir con medidas de seguridad para que no se roben tu información. Ah, sí, pero dime cómo. Entonces por eso se requieren manuales para que te digan qué, cómo, cuándo y dónde. Pero a veces estas siempre van a estar muy presentes. El qué, el cómo, cuándo y dónde. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Todo documento debe de tener eso. El qué, el cómo, el cuándo y dónde y a veces el para qué también. Ok. Las cámaras de vigilancia también evidentemente deben de tener un aviso de privacidad, porque estamos grabando pues, la imagen de las personas, porque no sabemos para qué se van a utilizar. En alguna ocasión, en alguna empresa me requirieron para ver un tema, era más parecido como un tema como de conducta. Resulta ser que una cámara daba un pasillo y ese pasillo había un elevador. El elevador falla, queda como tanto así de desnivel y a la persona se le hace fácil, se asusta, porque no hay manuales de cómo actuar en ese momento, ¿no? La gente dice, si pasa esto, tienes que hacer esto. Si te quedas en el elevador, tienes que apretar tal botón, conservar la calma, y a veces en esas situaciones el sentido común se nos desaparece, ¿no? Con el tema. Entonces, volvemos a lo mismo, es un tema de protocolos. ¿Qué es lo que pasa? Que el señor se asusta, se baja y empieza a funcionar el elevador. Entonces el elevador, lo así, empieza a funcionar y se va para arriba y si los pies se le quedan atorados. No pasó mayores afortunadamente, no se le corrió el pie ni nada, el susto, nomás el susto. Pero como estaba la cámara, a los de sistemas se le ocurrieron hacer memes y GIF y compartirlos hacia a diestra y siniestra por toda la institución. O sea, no inventen. Imagínense el daño o la vulneración a la persona. En primer lugar, sin el consentimiento, y luego la divulgación, y luego para la burla, el bullying, y al rato el señor le decían patitas. O sea, no inventen. O sea, así está como delicado el tema, ¿no? Entonces, no es cosa menos. Ok, vamos avanzando un poco, y esta es otra pregunta de examen, que tiene que ver con los datos sensibles. Aquí vamos a aprender qué es un dato personal, qué es la información confidencial, que eso ya lo tenemos, y ahora vamos con un dato personal sensible. Por lo que vamos a pedirle a la compañera. ¿Me recuerdas tu nombre? Miriam Ramírez, adelante, por favor. Gracias. ¿Del artículo? Sí, por favor. Datos personales sensibles, artículo 2, fracción 6 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares.
Así es. Los datos personales sensibles ya están definidos en la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que el artículo 2, fracción sexta de dicha ley, ahí ya nos está avisando que son aquellos datos que afectan a la esfera más íntima de la persona, o cuya utilización indebida pueda causar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para él. Por ejemplo, yo lo dije al principio, y cuando yo estuve trabajando en colegios, igual. Las calificaciones, los reactivos, psicosométricos, cualquier tipo de evaluación, hay maestros que, no sé si les ha pasado, les pasó en algún tiempo, que daban el nombre de lista de cada uno y fulano de tal, 6, fulano de tal, 10, y luego te tocaba a ti, reprobado, ¿verdad? Y la carreta, ¿no? El bullying, o sea, esa es una información, por ejemplo, sensible. ¿Por qué? Porque te está afectando a ti y te va a generar a discriminación o bullying. O sea, inclusive para los ñoños, porque bullying es parejo, no discrimina a nadie, ¿no? Así que porque sacaste malas calificaciones, burlaste, que si no, ñoño, ateto, rata de laboratorio, chalala. Entonces, esa es información que, por ejemplo, sí es sensible. Los reactivos psicológicos también. Digo, afortunadamente, y creo que en sus formaciones de medicina les dejan muy inculcado el tema de la ética profesional. Lo que aplaudo, porque luego de pronto te encuentras con cada persona que anda vulnerando datos. Fulano, no me consultó, o sea, ¿cómo le voy a confiar datos a una persona que yo veo que ya está vulnerando los de otros? ¿Qué va a hacer con mis datos? ¿No? Es importantísimo. Entonces, esos son los datos sensibles, aquellos que te afectan en tu esfera más íntima. Bien. Dato personal sensible, ¿me ayudas a leer, compañero? Gracias. Datos personales sensibles. De manera enunciativa más no limitativa se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencias sexuales. Así es. Esto lo dice la misma ley. Es bien importante tener en consideración esto, ¿no? Es un dato sensible, justamente el origen racial o étnico. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo he visto muchos videos de Estados Unidos de que ahorita con el tema de las redadas y demás, por su aspecto lo trepa, ¿no? A la patrulla, ¿no? Sin preguntarle nada. Y hay personas que, por ejemplo, pues a lo mejor pudieran ser muy, no sé, güeritas, ojos de color y demás, y no les pasa nada. O sea, ¿qué tal si yo digo, la amiga, él también es mexicano, no? Así de está fuerte. O sea, ahí ya estoy revelando un origen que le puede conllevar un riesgo grave para ese, ¿cierto? Por origen a su familia y demás. Este dato que es el que más me interesa. La lectura es la misma, lo único que va a cambiar es lo que está marcado en azul o en amarillo, ¿no? Nos vamos a ir como de uno por uno, también para tener como una lluvia de ideas y que nos puedan dar también sus opiniones al respecto. Bien, los datos personales sensibles también incluyen el estado de salud presente o futuro. Miren, no sé aquí cómo esté el tema de la dinámica para recabar datos inclusive de ustedes. Yo en lugares que he trabajado anteriormente, llegaba el encargado como de protección civil y de protocolos, que se encargaba también como el tema del cuidado, ¿no? De la salud de la persona, y salía con una hoja y te sentabas con él y ya le decías, no, pues yo sufro de ansiedad, ¿no? Y tú, no, pues yo me dan ataques epilépticos, ¿sabes? No, pues yo pienso tomarme una pastilla al día por X y Y motivo, razón y circunstancia. No, pues yo hace mucho me lastimé un pie, entonces muy probablemente X y Y. Ok, esta información ¿para qué se utilizaba? Se utiliza y se debe de utilizar. Uno, hay 5 o 6 pisos y tú debes estratégicamente de acomodar a la gente en planta baja, que tiene evidentemente menos posibilidad en cuanto a la movilidad o motricidad. Y vas dejando los pisos de arriba las personas que a lo mejor de alguna manera no tienen algún inconveniente físico, por lo menos motriz, para poder salir en alguna contingencia, si es un incendio o un sismo, no se atoren las escaleras y todo eso. Yo me senté con él y le dije que debía de tener mayor
cuidado con esa información. ¿Por qué? Porque tuvieron acceso a esos datos y empezaron a decir, fulano tiene cáncer, fulano tiene esto, tiene aquello. O sea, son datos que sin lugar a dudas conllevaron a un hecho de apoyar a la persona porque no tenía las medidas de seguridad. Que también uno de los grandes objetivos de esta charla es justamente ayudarles a cómo desde su trinchera ustedes pueden salvaguardar la información que ustedes recaban o que ustedes transmiten. Eso es como de vital importancia en cualquier institución o empresa. Entonces, sí es bien importante este tema. Ahora, esta información, yo me senté con él, le explicamos todo el show, después vino otra persona y metimos medidas de seguridad muy específicas, tanto físicas como administrativas como tecnológicas. Porque no es lo mismo que yo pueda tener aquí en el escritorio una información que tiene datos personales, pero que no van más allá de un dato sensible, a yo tener aquí ¿cómo se le llama? Lo que ustedes hacen de médico, una constancia médica donde tenga X y enfermedad. Esos documentos deben de estar bajo llave, que es una medida justamente administrativa o técnica. Si los tienen bases de datos, deben de tener contraseñas en las bases de datos. Es decir, ustedes deben de demostrar que le están metiendo esas medidas de seguridad a cada documento que ustedes están tratando, recibiendo o inclusive generando. Es bien importante. No solamente es la información que yo estoy recabando, sino la que estoy generando. Es bien importante. Hace poco me invitaron a varias estaciones civiles a hacer como inspecciones, a varias estaciones civiles. Y yo hice varias observaciones porque llegamos a muchísimas, no sé, son como 2000, pero yo nomás llegué a 16. Y de las observaciones que yo tengo, y que inclusive aquí también se las pudiera hacer para maneras de apoyar o de ayudar, era una asociación civil que ayudaba a personas con VIH. Y entonces a la entrada, se llama creo que el mesón de San José, algo así, llegamos, el equipo, y lo primerito que vimos, fue un libro de gobierno. Libro de gobierno es básicamente, bueno, creo que una diapositiva más adelante lo comento, pero igual me adelanto, no pasa nada, porque es oportuno. En esa bitácora, ahí se ven los nombres de todos. Tu nombre completo, tu firma, a qué área vas, de dónde vienen, a qué horas entraste. Yo sé que ese es como un tema de seguridad, tiene que tener la trazabilidad de quién entra, a qué hora entró y a qué hora salió. ¿No? Pues si se roba algo, ya sabemos más o menos en qué lapso de tiempo fue y demás, las cámaras de vigilancia, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí había datos sensibles. O sea, venían nombres de pacientes que decía ahí por dosis, VIH. Fulano de tal, psicología. Fulano de tal, pruebas. Desde ahí, desde la entrada, dije, no, esto está mal. O sea, no. Imagínate una persona, y a veces los que contratamos de seguridad, no es porque también tenemos que capacitarlos de alguna manera, la empresa nos tiene que capacitar. Oye, ¿le puedo tomar una foto? Es que lo que pasa que es para evidenciar que sí vine, porque si no luego dicen que no vengo y que soy un flojo. Shum, ahí va la foto, ¿no? Y ya te llevaste datos sensibles. Te llevaste el nombre, te llevaste la firma, su padecimiento, a qué va. O sea, una cosa de verdad increíble lo que se puede hacer si no hay una buena capacitación. O inclusive, peor aún, están en el celular y hay registración. Y llegas y como escáner, ¿no? Hasta sacas la aplicación, te vas con todo el libro, ¿no? O peor aún, estoy en un lugar así, pues cualquier persona le puede dar un jalón y se lo lleva. ¿Y dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu trazabilidad? ¿Dónde está tu...? Sí, es cuestiones que debemos justamente de dimensionar y que debemos de corregir poco a poco entre todos y todos, porque es un trabajo colaborativo. Pero eso es importante, ese aspecto. Bien, otro dato personal, las creencias religiosas también afectan. O sea, por bullying o por aspecto, hay personas que inclusive hasta en su relación laboral, no, ese fulano no porque esa religión en tal fecha se ocupa mucho y yo ocupo gente entregada y no quiero, ¿no? No tiene ideas muy radicales. Entonces, esa es una información que es sensible, que de hecho cuando uno va a trabajar no te la deberían pedir. Que hay empresas que sí te lo piden, lamentablemente, pero no te lo deben pedir. A menos que sea con alguna causa justificada. Evidentemente las filosóficas y morales también, ¿no? Implica mucho esa parte. O sea, tú tampoco no puedes recabar esa información porque
puede ser también sensible, a menos que sea para el uso de tus funciones y atribuciones, claro está. Las opiniones políticas, también las opiniones políticas, preferencias políticas, sin lugar a dudas, es un tema que es sensible. O sea, al final de cuentas, tachar a alguien que es así asá, ¿no? Pues sí te trae consigo, sí, te atrae opiniones sobre todo eso, que te puedan afectar en alguna toma de decisión. Por ejemplo, una persona que sepa que tú eres de un lado izquierdo y tu jefe es bien de derecha, muy probablemente en algún punto puede ser tendencioso en alguna de sus tomas de decisiones, no sé, y más si se enfrasca en alguna discusión. Entonces también, inclusive ustedes mismos, está en reservarse cierta información. ¿Va? Datos personales sensibles, también las preferencias sexuales y las obligaciones en materia de protección de datos personales. Vamos a entrar justamente en este tema, que son también como muy datos, ¿no? Hasta aquí, ¿hay alguna duda en relación a la presentación del día de hoy? No. Ok, ¿qué razón? Perfecto. Metodológicamente hablando, después de 50 minutos el cerebro entra en una especie de... Espérame. Entonces vamos a darnos un break. ¿Qué les gusta? ¿Sí? Vale, perfecto. Vamos a continuar con la capacitación. Ahora vamos a meternos al tema de obligaciones en materia de protección de datos personales. Una de las obligaciones principales que tienen ustedes, que tienen justamente contigo OBS, es poner a disposición el aviso de privacidad. Primer pregunta, ¿saben lo que es el aviso de privacidad o tienen idea de qué es un aviso de privacidad? Los datos que están protegidos, bien, incluye eso. ¿Alguien más? ¿Lluvia de ideas? Pues también el uso que se le puede dar a sus datos. Correcto, el uso también viene dentro del aviso de privacidad. ¿Alguien más? ¿Cómo se van a guardar? ¿Qué tratamiento le vas a dar a la información? Correcto. ¿Qué tratamiento, qué uso se le va a dar a esa información? Es importantísimo tener el aviso de privacidad. Ojo, muchos dicen, no, es que yo no sé cómo consiguen mi número y demás, ¿no? O sea, ¿qué onda? Hay veces que descargan juegos en aplicaciones y les dan el aviso de privacidad y mañosamente es kilométrico el aviso de privacidad, de 400 a 300 hojas. Y aquí Y uno le da a aceptar. Pero ahí estás aceptando, que son básicamente como los términos y condiciones. Estás aceptando que la empresa entre a tu galería, a tus contactos. Por ejemplo, todos los juegos donde se utiliza una cámara, o el Google Meet, o el Zoom, todo eso que tú le das a aceptar y es un entorno electrónico, le estás dando acceso, y evidentemente a tu galería le estás dando acceso a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los préstamos, los que salen así que préstamos en línea, ¿no? Y cuando estás metiendo esa información, te piden contactos, que selecciones contactos. Ah, pues al rato dice, oye, que debes de tal empresa, ya pagan, no, ya me tienen que dar, ¿cómo consiguieron los datos? No, pues saben. En el aviso de privacidad, con los términos y condiciones, tú los otorgaste. Es decir, tú ya estás dañando, inclusive, hasta tu propia familia por estar entregando información que es de carácter confidencial y que se puede convertir en sensible. Pues, les voy a contar una triste historia referente aquí. Obligaciones en materia de protección de datos. Establecer medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para proteger los datos personales. Miren, yo en mi penúltimo trabajo pasamos por un tema muy complicado como institución, como prestigio, porque la compañera de recursos humanos, la que estaba en el archivo, que de pronto mandan al archivo y dicen que al castigado, ¿no? Para mí, yo creo que es un premio porque la información es poder. O sea, si tú le das acceso a alguien a bases de datos, le estás dando poder. Sin lugar a dudas, le estás dando mucho poder. Esta persona, que en paz descanse, se metía a los archivos, como todos trabajando en sus áreas y en el archivo. Sacó el archivo expedientes del personal. ¿Qué era lo que hacía? Como el expediente personal incluye pues, tu INE, tu CURP, tu estado de cuenta, tu condición médica, ¿no? Tu constancia,
2 recomendaciones, tu domicilio, el número de contacto, muchas cosas, tu RFC inclusive para hacer el timbrado de tu nombre. Ella lo que hacía era agarrar un expediente, abría la carpeta y pedía préstamos en nombre de la gente. Como ahí tenía toda la documentación, nomás falsificaba la firma. Tenía 6, 8 horas para practicar la firma, hacía la firma, se iba a un banco, se iba a estos préstamos acá como tipo que le llaman anquiotistas o no sé qué, y solicitaba préstamos. ¿Saben cuántos préstamos tiene la cantidad que aceptó? Grosero. Son una cosa asquerosa, en verdad, feo. Entonces pasamos por una crisis de empresa de confianza, una crisis de, pues evidentemente, de prestigio. Y ahora teníamos denuncias de los empleados, evidentemente, porque uno se demostró de que sí venían de ahí. Y entonces salieron más temas. Entonces yo también, que yo ni sabía, pues claro, no tienes toda mi información. Entonces era una carpeta de investigación y entonces es delicado. Por eso, cuando uno entra a trabajar, tiene un compromiso ético, tiene un compromiso con ustedes mismos, principalmente, evidentemente con la empresa, pero principalmente con ustedes mismos, porque la información, si no hay este tipo de charlas de capacitación en materia de concientización, a veces se nos hace fácil. Se nos hace fácil no meterle medidas de seguridad, se nos hace fácil compartir información, se nos puede decir chismear sobre el tema, se nos puede decir muchas cosas. La idea central de esta capacitación general es como ese sentido de pertenencia contigo BS y la responsabilidad que tienen en materia de protección de datos. Vital importancia. Volvemos al mismo tema, los libros de gobierno para mí no deben de estar, habrá que meter políticas para que esto pueda migrarse de otra manera, ¿no? En muchas dependencias ya más tecnológicas, no sé si ustedes cuentan con una credencial o un café de aquí de la institución. Sí. A veces le agregan como un código QR y metes un software en la computadora y nada más tu tarjeta la pasas al código QR y te detecta que ahora entraste por un tipo chip. Para las personas que están ingresando, que somos flotantes como su servidor, igual no tenemos una credencial, pero llenamos una base de datos donde te inscribes y si no, una persona en recepción te anota tus datos. Es válido que te pidan la INE única y exclusivamente para el tema del registro. Lo que comentábamos hace un momento, que comentaba la compañera, ¿me acuerdas su nombre? Sonia, que ella me comentaba, oye, la INE me la piden a cada rato y se la quedan, inclusive aquí mismo, no sé si lo hagan, pero no sabemos qué le hacen a esa INE, no sabemos si le toman una fotografía para extorsionar, para incluirte en un partido político, para extorsionar, qué sé yo, N cantidad de cosas. Es válido que te la pidan, pero nada más para corroborar, porque yo le decía a Sonia, a ver, imagínate que yo llego y yo abajo me registro como Juan Pérez de Alba, invento una firma. ¿El oficial me dijo nada? ¿No? De hecho fue relativamente sencillísimo llegar aquí. Yo llegué sin ayuda, preguntando. Y me dieron acceso aquí. O sea, imagínense. Es completamente bueno encontrar este tipo de cuestiones para poder nosotros mejorar en muchos aspectos. Si algo se roba, algo pasa, van en la bitácora y mi nombre pues no existe, no está. Entonces es importante que si se corrobora la INE, a ver, tú pusiste aquí que eres algunos Walter Regla de Vida, ¿me permites oír? Corroboras que sí es, que sí puso su nombre, que su firma coincide, adelante y se la vuelves a regresar. Eso es mitigar, en materia de protección de datos, es mitigar riesgos. Es súper importante. Siguiente diapositiva. ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo? ¿Ese que está ahí? Sí, por favor. Obligaciones en materia de protección de datos personales. Establecer controles o mecanismos que tengan por objeto que todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales guarden la confidencialidad. Así es. Es una obligación de la empresa, pero también de ustedes. Importantísimo, la ley así lo dice. Tal cual, debemos establecer controles y mecanismos que tengan por objeto que todas aquellas personas que intervengan en los procesos o en las fases del tratamiento de datos personales guarden esa confidencialidad. ¿Cómo?
ideal, de aquí en adelante, no sé, es, yo lo que le recomiendo a todas las empresas es, adicional a su firma de contrato, firman un contrato de confidencialidad con los datos. Es importantísimo esa parte también, porque si no lo tienen, digo, en la siguiente clase, justamente es de áreas de oportunidad, donde voy a dar tips, inclusive de libros de gobierno, cómo registrar, cómo cuidar y cómo mitigar esos riesgos. Eso va a tocar la segunda sesión. Pero es importante conocer que nosotros debemos de generar esos controles y mecanismos. Pero volvemos a lo mismo. La ley te dice que creas sus controles y mecanismos, pero no te dice cómo, ni qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni a través de qué. Por eso es importante, insisto, en que se vaya pensando en institucionalizar las cosas. A ver, ¿cómo yo voy a establecer un control y un mecanismo? Y se los digo ahorita al aire, porque la actividad que viene, que es el sábado, ustedes van a hacer un pequeño protocolo que cumplan con ciertas medidas. Les doy algunos tips. Evidentemente debe de haber políticas. Si ustedes, por ejemplo, trasladan algún producto o la sangre, en este caso, cómo va de mano en mano, es importante que haya trazabilidad e interoperabilidad de nuestras bases de datos o en nuestros procesos. Para que no pase, como coloquialmente se dice, que a Chuchita la bolsearon. Oye, es que la sangre, no sé, se le cae alguien al suelo, ¿no? Y revienta la sangre por ahí, ¿no? Así no la tienes desde allá. A ti se te reventó, pero tú dices que desde allá te reventó. Entonces, es bien importante justamente manejar esos controles y mecanismos para que no vulneremos la información que tenemos vertida en nuestros productos, en nuestros servicios, en nuestros documentos, inclusive. Es importantísimo esa parte. Siguiente diapositiva. Fomentar la protección de datos personales al interior de la organización. ¿Cómo? Justamente a través de capacitaciones, que la gente tenga como esa conciencia de que los datos que están manejando sin lugar a dudas son importantísimos. Entonces aquí digamos que vamos cumpliendo con esta obligación de la ley. Recuerden que el no cumplimiento de alguna de estas obligaciones tiene consecuencias. Ahorita las vamos a ver muy específicamente. Guardar confidencialidad sobre la información que conozcan derivada de su ejercicio, cargo o comisión. Es importantísimo eso, siempre. Si yo estoy en un área y luego me cambian a otra área, bueno, en esta área yo no tengo por qué estar comentando lo que pasó en esta área, ¿vale? Por las malas prácticas, además hay que evitar. De hecho, en muchas de las conferencias que yo doy a empresas en materia de armonía, ¿no? Justamente el tema de atención ciudadana, toda esta nueva ola de tendencias de la NOM 053 y demás, esto es lo que más afecta de pronto, el tema de los chinos. Es bien importante, a veces lo tenemos ya como mucho en la cultura, ¿no? De chismecito es vida y todo ese show, se afecta de alguna manera. Es complicado, ¿eh? O sea, no es difícil, digo, es difícil, la verdad, porque es un tema ya cultural. Ok. Bien, vamos a dar lectura. Ustedes en su carpeta tienen una hoja que dice lectura 26 de junio, una similar a esta. Vale, vamos a analizar cada una de ellas y vamos a revisar los casos como muy en particular. La primera, ¿alguien gusta leer el primer caso? ¿Es la de universidad? Sí, es la de universidad. Gracias. No, por favor. El primer párrafo, ¿verdad? Sí, por favor. Universidad Intercontinental. IFAI resolvió mediante 2 resoluciones de fecha 25 de septiembre de 2013 imponer 7 multas por un total de 8.726.200 pesos a la Universidad Intercontinental debido a que las transcripciones de distintas sesiones de un paciente que estuvo bajo tratamiento psicológico en el Centro Universitario de Salud Mental, área de fisioterapia psicoanalítica de la Universidad Intercontinental, fueron subidas al portal script.com entre junio y septiembre de 2011, sin la autorización y el consentimiento expreso del paciente. El paciente se dio cuenta de ello cuando su esposa realizó una búsqueda de su nombre en Google. Las transcripciones encontradas en el portal script.com contenían temas relacionados con su vida familiar y sexual, sobre sus amistades, compañeros de trabajo y experiencias malas
Sobre este primer caso, por ejemplo, la cantidad, pues sí, ya es algo que duele, ¿no? Son 8 millones, casi 9 millones por aplicante. ¿Cuál es el tema? Aquí la importancia que nos habla justamente este primer párrafo es de que se encontró, se detectó que justamente esta universidad, tal cual, no cumplió con esos mecanismos de seguridad. Es importante tenerlo en consideración. Es decir, la subieron a una página que es de dominio público, donde se suben artículos y N cantidad de cosas. ¿Qué quiere decir? Que alguien de la universidad mal utilizó esa información y que esa información la cargó a un portal sin el consentimiento de nadie. La pudo haber subido como, no sé, por mala onda, o lo pudo haber subido como un análisis teórico, porque luego de pronto pasa de que, ay, tengo que hacer una tesis, pues la saco de aquí de estos casos, ¿no? Y no lo testo, no tengo esta conciencia de la protección de datos personales. Es bien importante justamente eso. Tercer, ¿quién me ayuda con tercer, por favor? Me parece que acá, y tú me ayudas entonces con médico particular. Adelante, por favor. El INPAE resolvió mediante una resolución de fecha del 25 de septiembre de 2013 imponer los multas por un total de 6.264.165 pesos en la empresa Radiomóvil Pizza de Ciudad SB, mejor conocida como Telcel, por el uso indebido de números telefónicos de 4 de los contactos frecuentes de una empresa usuaria en un intento de presionar a esta a pagar un adeudo por el servicio de telefonía celular prestado por esa empresa. Los argumentos del INPAE fueron que Telcel no guardó la confidencialidad de los datos personales de la denunciante, pues los divulgó a otras personas para gestionar la cobranza mediante llamadas y mensajes de texto vía teléfono celular, y además se determinó que la conducta de Telcel implicó un cambio sustancial en la finalidad de tratamiento de los datos previstas en el propio aviso de privacidad de la empresa. Así es. Aquí, por ejemplo, muchas gracias por la lectura. Aquí Telcel, por ejemplo, recibe esa multa de 3 millones de pesos justamente por utilizar esa información para un fin distinto al establecido. Es decir, yo te di mi número, justamente tienes mi número porque me provees el servicio. Ahora, yo hago un contrato contigo y por X y Y motivo, razón y circunstancia, yo no te pago por la razón que haya sido. Entonces tú, Telcel, te metes a mi información personal, a mis últimas llamadas, o las más recurrentes, para molestarnos. Entonces ahí se puso alguien vivo y evidentemente le llegó a Telcel en su momento. Hablando de Telcel. Bien, ahora vamos con... ¿me ayudas con Banamex, por favor? INPAE resolvió mediante una resolución de fecha 28 de agosto de 2013 imponer 4 multas por un total de 9.848.140 pesos a Banamex. Se trata de un asunto de cobranza extrajudicial en donde empleados del corporativo de Banamex y de un despacho de cobranza especializada hablaron insistentemente al teléfono celular de un particular distinto del deudor para requerirle el pago total de un supuesto adeudo. Con esa institución bancaria en donde Banamex ya se había comprometido a no realizar dichas llamadas al particular y a cancelar sus datos personales, la primera multa impuesta fue por 1.495.920 pesos por dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios establecidos en la LFPD-PP. Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. La segunda multa fue por 1.246.600 pesos por mantener datos personales inexactos cuando resulte imputable al responsable, o no efectuar las rectificaciones o cancelaciones de los mismos, que legalmente proceden cuando resultan afectados los derechos de los titulares. La tercera multa fue por 3.440.480 pesos por obstruir los actos de verificación de la autoridad, y la cuarta multa por 3.615.140 pesos por continuar con el uso ilegítimo de los datos personales cuando se ha solicitado el cese del mismo por el INPAE o los titulares. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo de cómo Banamex también le fue como en fe. Digo, ya como dato cultural, ¿sí saben quién es el IFAI? Yo lo he escuchado, pero no sé qué. Instituto Federal de Datos. Por ahí va, sí.
datos personales, ¿no? Ahora, existían, porque recuerden que el IFAI cambió al INAI y ahora ya no acaban de desaparecer. Ya no hay INAI. Bien, médico particular. Digo, ahora va a ser otra dependencia la que se va a encargar de eso y no sé qué tan filosos son, depende de cómo quieran recabar datos, ¿verdad? Digo, impuestos. Bien, ¿quién quiere leer el último? Que es uno de los que más atañe por ser justamente de un médico particular. ¿Sí? Usted. Médico particular. IFAI resolvió mediante una resolución de fecha 29 de mayo de 2013 imponer 5 multas por un total de 41.874 pesos a un médico particular por haber transferido datos médicos sensibles de un paciente a un tercero, sin haberle dado a conocer el aviso de privacidad, así como por no haber incluido opciones y medios para limitar el uso y divulgación de los datos y el procedimiento para comunicar los cambios en el propio aviso de privacidad. Muchas gracias. Aquí es importante nada más hacerles mención, en el último caso, en el tema del médico, evidentemente la cifra es menor, porque el IFAI lo que hace es una ponderación, es decir, si eres una empresa, ¿no?, que evidentemente pues, tienes más dinero, tienes mayor alcance, que puede agredir a más personas por tu mismo alcance, pues te multa con 9 millones, 10 millones de pesos. Si eres un médico, probablemente tu alcance o tu margen de maniobra con los datos le atañe únicamente a una clínica, únicamente a un hospital, qué sé yo, por lo tanto tu alcance es un poco menor, pero aún así la multa es de 41,000 pesos, es decir, ponderan justamente este tema, ¿va? Ahora, evidentemente este médico transfirió datos médicos sensibles a un paciente tercero, ¿no? Digo, un paciente, datos de un paciente a un tercero. ¿Qué era lo que pasaba? Se salvaba si le hubiera presentado el aviso de privacidad a la persona. Solamente eso. Ahora, todo lo que dice después del aviso de privacidad, donde dice por no haber incluido opciones y medios para limitar el uso, es que eso es una de las obligaciones que debe de tener un aviso de privacidad. Por eso es importante que el aviso de privacidad esté actualizado, porque si tú actualizas tu aviso de privacidad, prácticamente te estás hablando del 60% de las obligaciones, bueno, más bien de las sanciones por la falta de obligaciones. El aviso de privacidad es importantísimo. Y cuando se recaban datos sensibles, forzosamente deben de consentir de manera expresa con su firma el consentimiento. Es decir, no basta, si se fijan, se han ido como muchos lugares, tienen el aviso de privacidad colocado. Es una obligación colocarlo donde se recaba información. Porque cuando tú te sientas acá de este lado y acá está una persona que está capturando tu información, la ley dice que bastará con que le pongas a disposición el aviso de privacidad para que él consienta el tratamiento de sus datos. ¿Sí? Ahora, si tú estás recabando datos sensibles, no basta con que tengas el aviso de privacidad aquí colgado. Yo, como paciente, debo de otorgarte una firma de consentimiento del tratamiento que le vas a dar a esa información. Sí o sí, o sea, no hay manera, la ley es muy clara. Cuando son datos sensibles, forzosamente debemos de conseguir la firma de la persona. O con algún medio, ¿no?, ya muy tecnológico. Por ejemplo, las personas que a veces firman de manera digital, para garantizar que realmente seas como tú la persona, también te tienen que tomar una fotografía y con ciertas medidas de seguridad para que justamente sea comprobable que tú estás consintiendo de manera explícita esa información. Ahorita vamos a ver el aviso de privacidad con ustedes. Bien. El IFAI revela sanciones por no cumplir privacidad, ¿no? Banco de México, Sport City, entre otros, debido por no cumplir con privacidad. Vamos a pedirle por favor a la compañera, ¿quién quedaba de leer? Sí, la siguiente diapositiva. En un comunicado, el órgano garante del acceso a la información y la protección de datos personales, debe ser, o datos personales, bueno, explicó que han sido sancionados el Banco Nacional de México 5 multas por un monto total de 16.107.000
anterior al evidenciar la negligencia en la tramitación y respuesta de una solicitud de cancelación y oposición de datos personales, dar tratamiento a datos personales en contravención a los principios establecidos en la ley, continuar con el uso ilegítimo de estos cuando se ha solicitado el cese de los mismos por el instituto o los titulares y por no cumplir con la solicitud del titular para el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales sin razón fundada. Así es. Esto es delicado. Esto a lo mejor le suena con su examen, porque estos son los derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación u oposición. ARCO, A-R-C-O. Acceso, rectificación, cancelación, oposición. No son siglas, son acrónimos. Exacto. Vale. Es importante tener o dimensionar que ellos hubieran salvado de esos 16 millones de pesos si tuvieran un aviso de privacidad. No lo hicieron. ¿Listos? Sí, Todo el derecho. ¿Listos? Yeah. ya sé que dice Yo no Ok. Vamos con otro ejemplo. Caja Popular Cristo Rey, Sociedad de Capital de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con multas por 2.181.550 pesos por recabar datos de carácter financiero y patrimonial sin contar con el consentimiento del titular y por no permitir a los titulares el ejercicio de sus derechos. Otra multa. Siguiente, quiero ir a leerla. También la firma impuso a Farmaplus SADCB por 2.045.000 pesos por la violación al principio de información al omitir el elemento de identidad en el aviso de privacidad. Correcto. También hubo una multa. El IFAI dijo que Sport City, Sociedad Anónima de Capital Variable, fue acreedor a una multa equivalente a 1.300.000 pesos para redondear por no señalar el aviso de privacidad y las opciones y medios que debe ofrecer a los titulares para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de derechos ARCO. Ahora les voy a explicar a detalle qué son. El más reciente de los casos y el único en el cual el infractor es un particular, fíjense bien, correspondió a una sanción impuesta a un médico por 41.000 pesos por haber transferido datos sensibles sin contar el consentimiento del titular y no haber señalado expresamente en su aviso de privacidad las opciones y medios que ofrecía para limitar el uso y divulgación de los datos. Es decir, hay multas por no cumplir con lo señalado. Es decir, si ustedes tienen un aviso de privacidad, el aviso de privacidad ya cumple con todos los, quien se lo saca ya cumple con todas las medidas que dice la ley, entonces no tendrían por qué ser multados porque el aviso de privacidad cumple justamente con los requisitos. Porque de pronto lo que muchas empresas hacen es copian y pegan un aviso de privacidad y se lo llevan a otro. Pero cada entidad, cada dependencia, cada institución, cada empresa es diferente y por lo tanto tiene evidentemente diferente sinergia y debemos de adecuar el aviso de privacidad. Pero en la ley, en el artículo 15 de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares, te habla de los requisitos que debe de tener un aviso de privacidad. Entonces, todos estos casos que los multaron, como Sport City por 1 millón
Pharma Plus por 2.045.000 pesos, o Caja Popular por 2.181.000 pesos. Todo esto se lo hubieran ahorrado si hubieran tenido un aviso de privacidad. Todas estas multas. El Banco Nacional de México, que fue por 16 millones de pesos, fue justamente, se lo hubieran evitado si hubieran hecho su aviso de privacidad. Vale, hasta aquí, ¿alguna duda en relación con la información vertida al momento? No. Perfecto. Vamos ahora con los riesgos y amenazas. Ok, los riesgos y amenazas asociados con la recopilación, almacenamiento y uso de datos son los siguientes. Número 1, el robo de identidad. Justamente lo que habíamos platicado con el tema de las INES, ¿no? De la persona que falsificaba ahí todas las firmas para conseguir préstamos. Era la RH y sacaba esa información. El acceso no autorizado a datos personales puede llevar a la suplantación de identidad y fraudes. Tal cual, el ejemplo ya está muy claro. Otra, lo que acaba de pasar en los hospitales civiles. Filtración de datos. El robo de datos puede resultar en la exposición de información sensible. Es decir, si tú no tienes antivirus adecuado, o compraste el más baratito y no tienes como esas medidas de seguridad, pues evidentemente va a haber una mayor probabilidad de que te vulneren esa información, que te hackeen la información. Cuando la autoridad competente, ante una fuga de información, tú demuestras que compraste el antivirus, pues a lo mejor no es más caro, pero el necesario, que tenías un documento de seguridad, que generaste medidas de seguridad, que generaste protocolos, que generaste políticas, no tienen por qué hacerte nada. El problema es si ante esas filtraciones tus bases de datos o tu computadora no tiene esas medidas de seguridad, no tiene contraseñas, no tienes protocolos, que tu gente no tiene firmados los convenios de confidencialidad, no tiene antivirus o le compraste el más básico. Todo eso abona para que sí te puedan sancionar. Hay personas, hay empresas que han demostrado, o sea, no es imputable a ellos porque ellos hicieron lo humanamente posible para corregir esa información o para que no se vulnere esa información, mejor dicho. Otro, pérdida de datos. Eso es bien dado también, porque muchos a veces pensamos nada más en la vulneración de la información, pero también hay que tener en consideración que la pérdida de datos también, sin lugar a dudas, es un riesgo inminente, ya sea por errores humanos, de que se me perdió la hojita, hay que volver a llenarla, que se me presente que la vuelvo a firmar. Hay que tener muchísima conciencia en que el expediente, cuando se recaban los datos sensibles, deben de estar en su carpeta, bien ordenaditos, para que no se les ande volando por ahí la hoja y se puedan vulnerar, ¿no? Entonces, evitemos justamente con buenas medidas en cuestión de archivística los errores humanos y evidentemente las fallas técnicas en las computadoras o por desastres naturales. Hay muchas bases de datos que nada más sobran en una máquina, es decir, no cuentan con un servicio de nube, sino que las ponen en una máquina en específico y esa máquina se descompone por X y Y motivo, razón, circunstancia. ¿Qué pasa? Que se pierde la información. ¿Por qué? Porque no tuvimos un respaldo. Entonces también es un riesgo inminente, es una amenaza que va a suceder justamente con la recopilación de datos que hicimos. Vulneraciones de seguridad ocurren por debilidades en la seguridad que conllevan la pérdida de confianza de los clientes, evidentemente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que por ejemplo hay veces que no te hackean toda la información, sino nada más algunos datos, o se meten a tus sistemas de cámaras, o hacen alguna cosa que pueda afectar inclusive a tu reputación como empresa. Bien, pregunta de examen. Derechos ARCO. Ojo aquí con los derechos ARCO. A, acceso, R, rectificación, C, cancelación o oposición. Ustedes pueden oponerse en cualquier momento si ustedes tienen algún contrato con Telcel, con un banco inclusive. Ustedes pueden acceder a todos esos tipos de derechos. Yo la verdad es que sí los he ejercido. Por ejemplo, acceder a mi información. Toda la información que yo como ciudadano o yo como en este caso donatario, creo que les llaman aquí, ¿verdad? No donantes, o si es donantes. Donantes. Toda esa información tienen derecho a acceder en cualquier momento, siempre y cuando lo hagan a través por los medios y canales que el aviso de privacidad se señalaron, que es una persona, un correo
y tú puedes solicitarme tu información que es tuya, no la de los terceros, única y exclusivamente la tuya, porque es tu información. Nada más que sí, tienes que apersonarte, tienes que acreditarte que sí eres tú para yo poder acceder a la información, ¿vale? Un caso muy particular, un amigo que trabajaba en una empresa, la empresa les hizo psicosométricos a todos. A él ya le tenían como una idea. Resulta que lo único que salió mal en el psicosométrico fue él. Entonces, evidentemente, él dijo, es que está tendencioso, porque ellos me dijeron a dónde ir. Y yo quiero hacer las cosas, pero por otro lado. Total de que yo le ayudé a hacer un oficio a la empresa, es muy grande, de psicología, donde accedimos a su información. O sea, no se la querían dar, que porque le dijeron que eran datos sensibles y confidenciales. Sí, claro, son sensibles y confidenciales. Yo le decía, pero son de él. Son de mi cliente. Entonces él tiene todo su derecho de acceder a su información que se generó aquí. Toda la información. Entonces pudo acceder a su información, se hizo con otro, y evidentemente era tendencioso. Se lo querían fregar. ¿Decir este derecho? Claro que sí. R, rectificación. Yo trabajé en escuelas, no me lo van a creer. Un día, una mamá llevó un oficio, no sé quién le informó. En las calificaciones su hijo sacó un 6. Y en el escrito me dijo, mi hijo es bien inteligente y no merece 6, merece un 10, quiero que le rectifiquen la información. Así, a ese nivel. Tal cual. ¿Qué es lo que pasa con este derecho? A mí me pasó mucho, inclusive a mí me llegaron casos de personas que se están en la transición desde la escuela, ya en la adolescencia, porque estamos hablando de una preparatoria. ¿Sabes qué? Pues mi acta dice Pedro, pero yo soy José. Entonces me mandaban un oficio en rectificación. Todas mis boletas tenían que decir José. Todas mis citatorios, José. Todo esto, José. Y ya tenía todos los papeles en regla. Entonces sí le tuvimos que hacer ese cambio. Lo que pasa es que el trámite ordinario no se lo quieren hacer. Y a través de este derecho le facilitamos la vida. Le cambiamos todo. Su credencial, sus boletas. Porque rectificamos, porque la ley dice que se puede rectificar cuando un dato es inexacto, es impreciso, o cuando una persona, o actualizado también. Entonces, como tú ya tienes un reconocimiento oficial, ya hiciste una transición y ya tienes tu credencial ante las autoridades competentes para ahora decir que eres Jocelyn, entonces ese dato que yo tengo no está actualizado y es mi deber actualizar esa información. Entonces, así es como se accede a esta rectificación. Digo, ¿qué pasó en este tema de las calificaciones? Sí se tuvo que rectificar. ¿Por qué? Porque tuvimos que ir con el maestro a revisar sus evaluaciones y el maestro tenía en contra del niño. Entonces, sí se tuvo que hacer como una valoración y rectificamos el dato a través de este derecho, pero con los protocolos académicos que marcan la norma. Pero le pusieron 9 nada más. Sí, ella dijo que 9, que porque el 10 era ¿qué? Vanidad, ¿no? Hasta humildemente se le da. Cancelar. Tú puedes cancelar la información también. Es decir, si yo vengo aquí con ustedes y me sacan la sangre del show, y yo de pronto ya no quiero, yo quiero cancelar justamente el servicio y demás, y que ya no tengan ningún dato mío, cualquier persona está en su derecho de poder cancelar mi información u oponerse a mi información. Que nos pague lo que sea. Y ahí, por ejemplo, Sí. Cuando nosotros nos ingresa una bolsa de sangre, tenemos que reportarla sí o sí al Centro Nacional. No la puedo desaparecer. Sí, no, aquí lo que haces es justamente le adviertes que en tu aviso de privacidad ella te consintió esa información, ella te consintió. Digamos que hay casos en los que, sobre todo de salud, que no va a aplicar, pero hay muchísimos otros casos en los que sí puede aplicar esa cancelación o oponerte a esa información. Te la voy a poner ahorita. Ahí te va. Pero pagan el primero. Sí. Primero minuto. Bien, antes de cerrar y con el examen final, vamos ahora a ver lo que es el aviso de privacidad, que también es una pregunta de examen, ¿vale? Bien, ¿alguien que guste leer qué es el aviso de privacidad?
Samuel no ha leído. Samuel no ha leído. No, yo no sé leer. Aviso de privacidad. ¿Qué es? Es un documento, ya sea físico o electrónico, que informa a las personas sobre cómo se utilizarán sus datos personales. Es un documento importante para la protección de datos personales y explica el tratamiento que se le dará a los datos que se recaben. Así es. En pocas palabras, este es el aviso de privacidad. Este es el documento donde nosotros le garantizamos a nuestro cliente o a nuestro donante cómo voy a utilizar esa información. Y recuerden, como es un dato sensible que se recaba, ¿qué deben de firmar? ¿Un qué? Un consentimiento. Claro, expreso. Porque recuerden que es una obligación tener el aviso de privacidad colocado. Y eso se le llama, pues es un aviso de privacidad, que es un consentimiento que no es explícito, pues. Pero cuando se recaben datos personales sensibles, sí o sí, tienen que venir la firma completamente de la persona. Completamente. No hay manera en la que no. De hecho, hay sanciones por las que no recabes esa información. Es bien importantísimo. Bien, esta es una pregunta de examen. ¿Quieren que repasemos algún tema en particular o ya le entramos al examen de ella? ¿Se sienten listas, preparadas? ¿Listos, preparadas? Ya no sabemos con qué vamos a sacar. No pongo. Queremos. Tengo derecho a no pongo. Vale, por favor. Entonces vamos a dar lo que resta para hacer el examen.